Y ahora le aprecio mucho de verdad a la jefa del SAT, a la doctora Margarita Ríos Farjat, que me ha aceptado esta llamada. Margarita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas felicidades, ¿eh? Ya supe que cumplen años hoy de programa, de estar aquí, 51 años, ¿no? Sí, no habías ni nacido, doctora. No, la verdad no, bueno, pero felicidades. Gracias, sí, ya estaba yo taloneándole. A ver, Margarita Ríos Farjat, tienes la gravísima responsabilidad de cuando hay un crecimiento a la baja, recuperar, incrementar, mejor dicho, la recaudación fiscal, lo que es prácticamente un reto, pues yo espero que sea alcanzable, pero que nos quieres contar cómo se puede alcanzar. Pues es muy complicado en el entorno internacional. Sí. Nosotros, pues el presidente está convencido y nosotros compartimos su visión de que en la medida en que todos seamos parejos con el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, nos va a ayudar mucho. O sea, estamos haciendo un trabajo como de plomería, ¿no? De arreglar las diferencias, las evasiones, y confiar en que pues el entorno internacional y el crecimiento económico sucedan en los planes que se traen. Nosotros estamos confiados en ello y en ese sentido pues se reactiva, mueve más la economía, que no está mal, por cierto, para nosotros, porque pues estamos nosotros, o sea, tenemos que 240 facturas por segundo, más o menos, en este año. Entonces, hay indicadores. ¿Qué es esto de 200? ¿Perdón? ¿Qué es esto de Margarita de 240 por ejemplo, facturas por segundo? Que se emiten en México 241 facturas por segundo. El año pasado eran 220. Eso te habla de movimiento económico. Sí. Lo importante, pues, también ya es lo macro, pero vamos viendo. Otros fiscos, de hecho, somos miembros del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, somos incluso de la mesa directiva. Otros fiscos del mundo nos comparten sus vicisitudes. Están bajando menos 5% en términos reales respecto al año anterior, incluso algunos menos 8% respecto al año anterior. En términos reales, ni siquiera así de respecto a su meta, sino en términos reales comparado con lo que recaudado el año pasado. Entonces ya te da una visión de cómo se está batallando. Otros todavía van bien, pero prevén que van a bajar. Y la solución que les pregunto, bueno, ¿cómo están haciéndole frente? Y todos es nuevos impuestos. Entonces, la verdad, en ese sentido es muy loable y un gran esfuerzo que se está haciendo por parte de la Secretaría de Hacienda y con la visión del presidente de que no haya nuevos impuestos. En 2 años más. Por eso tratamos nosotros y estamos haciendo todo lo posible precisamente para procurar ese piso parejo. Y en parte ese piso parejo es la visión que él tenía y que coincide justamente con el cierre del amparo de Fundar y la iniciativa que él tenía de campaña de ya prohibir las condonaciones generalizadas de impuestos, que es precisamente pues ha sido un poco el tema de la semana en materia fiscal. Y en muchas materias, sí, porque Margarita, estoy hablando con la jefa del SAT, la doctora Margarita Ríos Farjat. México está, según los especialistas consultados, en la última consulta del Banco de México, crecería este año 1.4%. La condonación de estos impuestos que dio a conocer Fundar son más de 250,000 millones de pesos. Es un punto del PIB, Margarita. Digo, para dimensionarlo, ¿sí? Y si consideramos el valor actual del dinero, pues son 400,000 millones de pesos. Casi el valor 2 puntos. Histórico, exactamente, el valor histórico, o sea, de que si tú ves el reporte periodístico, el reporte en su momento, sin traerlo a valor real, son 297,000 millones de pesos, o sea, 300, vamos a redondear, 300,000 millones. ¿Sí? Aquí lo interesante es que una tercera parte de eso está bajo 201 contribuyentes, que están en amparo. Hay 201 amparos que equivalen a 101,000 millones de pesos, o sea, una tercera parte de todo lo condonado, sí, que están bajo amparo, que no se puede saber a quién beneficiar. ¿Y se tiene derecho a eso, Margarita? Pues esa es la pregunta filosófica importante, Joaquín, de fondo, porque no habría derecho en términos generales en un marco de estricto derecho, un marco de legalidad, de haber siquiera promovido esto en la Ley de Ingresos del 2000, del 2006 y del 2012, porque ya tenías un código fiscal
que te decía que la Constitución decía que estaban prohibidos, el Código Fiscal decía en qué casos sí se podía y sí se puede, ahorita todavía al día de hoy, es con un decreto del Ejecutivo en casos de epidemias, de catástrofes, de terremotos, de inundaciones, para ciertas ciudades o municipios afectados por un cierto tiempo determinado, bajo ciertas calificativas, etcétera. No había esta cosa de una cosa masiva en donde básicamente el requisito para ser elegible era que debieras tus impuestos. O sea, es el incentivo, además, por eso digo que es filosófico, pero con toda la repercusión económica, el incentivo además pues es perverso, porque ¿cómo le dices a los contribuyentes que todos deben contribuir a la carga pública de manera proporcional y equitativa si tienes unos que no contribuyen? Ahora, no es culpa de ellos necesariamente, a menos que, no sé, quizás haya promovido, eso es una cosa que dejamos como al análisis de los científicos sociales, pero no, ellos simplemente hicieron ejercicio de un beneficio que venía en la legislación por vía de la ley de ingresos. Muy extravagantemente ahí insertada esta situación. Se repite, se retoma en 2006 y luego en 2012, y eso te genera dos clases de contribuyentes. Entonces, eso de que todos seamos iguales, pues es muy desigual, ¿no? El presidente siempre trajo esto en el radar desde que era candidato. Era una visión que está cristalizando y que coincide por fortuna justamente con la etapa que nos tocó al inicio de la administración, desde los 1 de enero, en la etapa de ejecución de sentencia, con este amparo que trajo la asociación Fundar desde hace varios años y que con mucho tesón nunca abandonó, y la autoridad fiscal en ese momento pues también defendió como estaba de acuerdo al marco jurídico que tenía. Pero ¿por qué pasó? ¿Por qué sucedió así? Precisamente porque la ley de ingresos del 2000, insisto, repite las otras, saca un tema raro, por decirlo así, pone un elemento que no va en la materia fiscal, ¿no? Entonces no estaban preparados para hacerle frente a esa situación ni el Código Fiscal de la Federación ni las leyes en materia de transparencia, y pues los funcionarios administrativos en última instancia pues se atañen al secreto fiscal. ¿Cómo revestías eso? ¿Por qué de secreto fiscal? Y ahí viene otro tema, el juicio de amparo, y esta es una reflexión para los juristas y los constitucionalistas. El juicio de amparo debería proteger a los beneficiados por una condonación que bien tenían derecho porque se les otorgó la ley de ingresos, pues era el tema que la ley de ingresos era básicamente debe dinero. Entonces se crean, para los que, dicho sea así, pues para los que no estaban al corriente. Entonces, ¿cómo le dices a los demás que están al corriente? Y el juicio de amparo, ¿por qué protege eso? O sea, el juicio de amparo, el tema ya es constitucional en ese sentido, y insisto que es filosófico, ¿no? Sí. Ahora, Margarita, aquí el gran reto de la jefa del SAT es cómo aumentar el ingreso, porque si no se aumenta el ingreso, va a haber problemas, porque el presidente no va a poder cumplir o va a tener que recurrir, no sé, a otras vías para cumplir con todos sus problemas sociales, cumplir con los requerimientos en materia de salud, de educación, de seguridad. Entonces no veo otra vía si no se van a subir impuestos, si ha habido una baja en el ISR y en el IVA. En el caso del ISR, porque además devolvieron 42 mil millones de pesos que estaban pendientes. Entonces, no queda más que ampliar la base de causantes y que quienes paguemos bien. Pues como no sé si has visto las últimas noticias de cómo vamos con el registro de causantes. Cuéntame. En donde estamos desarrollando precisamente el programa Súmate, pues hasta entre el 10-20% estamos aumentando el padrón, porque estamos acompañando precisamente a las unidades de negocio que por pequeñas y medianas, por decirlo así, que por atender una venta, que por sacar su trabajo del día a día, van descuidando, van dejando de lado el cumplimiento fiscal, el estar en orden fiscalmente. Esa falta de formalidad nos perjudica mucho. Entonces ahí los vamos a acompañar en todo este proceso para que eso sea así. Y precisamente pues estamos aumentando también el padrón. Por otra parte, también, por ejemplo, participamos en el Buen Fin, y ayer incluso tuvimos la conferencia de prensa. Sí. Pues desde hace meses que se nos volvió a invitar, también es perfecto, nada más que hagamos algo que no se había hecho.
y no se había hecho. ¿Qué? Y es que haya un piso mínimo de formalidad para los participantes si va a haber un sorteo donde se va a rifar dinero de contribuyentes, ergo de contribuyentes cumplidos, bueno, pues nada más pueden participar para ser recipiendarios o para que las tiendas que puedan anunciarse como de buen fin deben de ser mínimamente formales, tener RFC, buzón tributario, tener opinión de cumplimiento favorable. Ha sido difícil, nos enfrentamos a resistencias y nos hemos enfrentado a resistencias, pero pues todo el mundo habla de la formalidad como si fuera algo gratuito, algo gracioso que corresponde solamente a una parte. Cuando empieza a querer formalizar a todo el mundo, entonces todo el mundo te dice que cómo, pero es que venimos de un antecedente de un relajamiento fiscal. Empiezas a apretar por aquí, empiezas a apretar por acá y entonces caes como muy duro. No, es simplemente eso es la ley. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Estamos constantemente evaluados. Nosotros consideramos que haremos todo lo que está en nuestras herramientas, en nuestras manos administrativas y normativas para lograr las metas. Y confiamos en que las políticas que implementa la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía y las otras instancias del gobierno, más los propios actores de la vida privada, pues permitan precisamente que la recaudación crezca. Por el lado de las excepciones, eso no va a suceder. No va a suceder que estén al margen. O sea, por el lado de las excepciones, no. Ahora, ¿qué responde la jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, a quienes hablan y he escuchado directivos empresariales de lo que llaman terrorismo fiscal? Que no es la primera vez que lo oigo, ¿sí? No, pero yo contestaría justamente lo que te he estado comentando. O sea, empiezas tú a ejercer tus facultades para lograr las metas, y no solo las metas, para que haya un estricto Estado de Derecho en materia fiscal, y pues como que faltaba la costumbre de que así se viera, ¿no? Como que sí, yo percibo que veníamos de un relajamiento en general, no es nada más de la autoridad fiscal, sino de la propia política fiscal, ¿no? De un relajamiento de un saber que va a haber una excepción, de un saber que va a haber un beneficio. O sea, nosotros nos visitaron contribuyentes que estaban esperando la siguiente condonación. No, por supuesto, ¿no? A ver. Entonces ahí te estoy hablando de un desorden. Eso fue un modus operandi. Entonces ahí hay un desorden y justamente pues nosotros estamos poniendo orden en la casa, arreglando tuberías, estamos haciendo una labor pues como tras bambalinas, y si eso recibe un calificativo nos parece desproporcionado y nos parece que más bien deja en evidencia pues esa falta de estar en orden, porque no estamos haciendo nada que no nos toque hacer. O sea, es llamar a los contribuyentes a ver cómo están, acompañar a los que tienen dudas, ir contra los que están abiertamente afrentando al fisco. No estamos haciendo absolutamente nada fuera de nuestro marco de derecho. Si el marco de derecho recibe ese adjetivo calificativo, pues más bien yo diría de dónde venimos, que así lo vemos, ¿no? Porque además pues pensaríamos que pues existe un poder judicial, existe una constitución, un grupo de leyes y demás a las cuales estamos sometidos. Insisto, a las pruebas nos remitimos, no hay nada que se esté haciendo fuera de ello. Incluso las propuestas que se hacen o que presentó el secretario de Hacienda al Congreso recientemente como paquete fiscal, pues están siendo evaluadas democráticamente en el Congreso, y no hay nada tampoco que no haya sido ya objeto de análisis internacional. Llegamos de hecho tarde, son iniciativas que ya traía la OSB y que otros estados y otros países ya las han implementado, precisamente porque se hacen muchas excepciones, muchos tratos privilegiados, muchas maneras de hacerse a un lado de la ley cuando se tienen transacciones con otros países, ¿no? Y esas medidas pues son básicamente las mínimas que está promoviendo la Secretaría de Hacienda y que estábamos retrasados con ellas, inexplicablemente retrasados, ¿no? Entonces, pues yo no veo ese escenario que dicen. Yo lo único que veo es un escenario de Estado de Derecho, de normas que se cumplen y de contribuyentes que saben que no hay excepciones con los demás. Pues que así sea, Margarita, y te lo aprecio mucho. Al contrario, muchas gracias por las preguntas, Joaquín. Que estés muy bien, Margarita. Hasta luego, Buenas tardes.